vamos a ver, nos vamos a meter en el Augusta y vamos a ver que hay una persona que es responsable de ese expediente. Más allá de yo, responsable como juez, una persona que lleva el expediente. Entonces, ahora Leo lo va a explicar con mayor detalle. Cada presentación que se baja se le asigna al despachante que es responsable de ese expediente para que genere el proyecto de despacho. A su vez, en nuestro caso, las consejeras también proveen y despachan todo lo que tiene que ver con la etapa previa. Entonces, esa parte también la sacamos del despacho de las consejeras. Esta organización lo que nos ha permitido es, durante el 2 de mayo del 2019, que arrancó el juzgado, hasta el 28 de febrero del 2020, tuvimos el 40% de ingresos del departamento judicial nosotros. Yo sé que me escucha alguien de Alejandra Galati o alguna de las colegas queridas del departamento judicial Moreno General Rodríguez y me dice, no es nada. Para nosotros es un montón. Nos han llegado a entrar 80 y pico, 90 causas en un día, y bueno, realmente es difícil llevar adelante esa cantidad de expedientes. Sé que en otros departamentos judiciales están acostumbrados, y en La Matanza, en Moreno General Rodríguez, en Loma de Zamora, es moneda corriente. Para nosotros es bastante, es mucho. Y bueno, llegamos al 28 de febrero, casi con el despacho al día. Sacando de todo, y eso creo que lo hemos logrado a fuerza de prueba y error. Hemos encontrado un montón de alternativas en el sistema, y yo entiendo una de los principales temores que nosotros teníamos y que ustedes van a tener, es que no se nos queden cosas en el aire, que no se nos quede un expediente sin despachar y que no lo veamos, que no se nos quede una cédula sin librar, un oficio sin librar, un pase sin hacer a la asesoría, a la fiscalía. Bueno, todo eso hay maneras de establecer formas de control. Todo es controlable. Es cuestión de establecer los recaudos y las formas de controlar. Bueno, algo más tenía para decir. Con respecto a los pases, no, me fue lo que iba a decir. Una de las cuestiones, la cantidad de... A ver, todos los recaudos que nosotros vamos tomando, los fuimos haciendo porque nos han ido quedando cosas. Pero establecer controles sobre las cosas que están en elaboración, dejar los pases en elaboración, dejar las cédulas y los oficios librados y controlar lo que queda en elaboración. Todo se puede buscar desde el sistema y se puede ir controlando, tirando listados, o por los estados se puede controlar todo lo que está en el sistema. Y eso nos da la tranquilidad de encontrar todo y que nada se nos pierda. Bueno, creo, después seguramente me voy a acordar de algo que... Ah, sí, ya sé lo que quería decir. Una de las cuestiones fundamentales y en este temor que por ahí pienso que todos pueden tener, nos pasó a nosotros cuando arrancamos, como yo, la verdad yo venía de afuera del Poder Judicial y pensé en buscar gente que tenga experiencia en el Poder Judicial para poder nutrirnos entre ambos y bueno, yo conocer lo que ellos tenían de experiencia que yo no tenía y viceversa. Así los convoqué a Leonardo y a Lucía, que eran auxiliares letrados, Lucía en el juzgado de familia 4 y Leonardo en el juzgado de familia 2 de La Plata. Ellos venían de juzgados totalmente papelizados, y bueno, tenían 10 años de experiencia cada uno en el manejo en el trabajo en un juzgado como cualquier otro. Entonces, yo, bueno, le planteaba esta situación, vamos a manejarnos con el expediente digital y yo quiero que el expediente no circule. No, de ninguna manera. Los dos se me oponían férreamente, no querían saber nada. Me decían, no, bueno, circulamos la carátula aunque sea. Pero bueno, esto a medida que fuimos avanzando y fuimos encontrando las formas de tener controles sobre todo, y yo les voy a decir, estoy un poco hincha con algunas cuestiones. Ahora lo delegué un poco, pero al principio yo controlaba, ponía fechas, empezamos el 2 de mayo, entonces ponía, en el portal de firma ponía, estado en elaboración, desde el 2 de mayo hasta el 1 de julio, no tiene que haber nada en elaboración. No, tiene que estar vacío, no tiene que dar nada en elaboración. Y así iba peinando de atrás para adelante, que no quede nada en elaboración. Si quedaba algo, es bueno, ¿qué pasó?
y hablaba con el despachante, ¿qué quedó esto? Vamos a sacar esto. Y con ese sistema fuimos llevando más o menos las cuestiones. Obviamente nos han quedado expedientes que tienen un pase, los expedientes están, no es que no tenemos expedientes físicos, están en la mesa de entradas y muchas veces lo agarran el despachante para ver una documental o algo por el estilo, pero no van y vienen, no suben y bajan a los funcionarios, a los consejeros o a mí para la firma. Bueno, ahora le voy a dar el paso, como Mauro, les decía, sí, Flor. Daniela Paredes quiere hacer una pregunta, me está levantando la manito. Sí, Daniela, ¿cómo no? Hola, Daniela. No, hubo un error, Flor, Ah, perdón. bajamos la manito entonces, Dani. Bueno, Bueno, le voy a dar paso a Lucía para que continúe con la charla. La idea es que vayamos especificando un poco más los temas para llegar a Leo, que va a ser un poquito más puntilloso. Ahí sí van a compartir los chicos pantalla, pueden compartirla ellos directamente. Una cosa, una aclaración. La verdad es que creíamos que lo ideal era mostrarles el sistema Augusta y cómo tenemos los expedientes nosotros. Se nos puede escapar algún nombre, y les pido por favor la reserva del caso, pero nos parece que lo mejor para explicar una situación así es mostrarle un expediente. Así que por favor les pido que tengan la reserva del caso si se escapa algún nombre. Perfecto. Lucía. No la veo, Lucía. Hola, Lucía. Ahí te veo. No sé, no te escuchamos. Tenés abierto el micrófono, pero no se escucha. Lu. ¿Vos nos escuchás, Lucía? ¿Querés que empiece Leo? ¿Y probás? Leo, Más dudas. acá arranca Leonardo. Habilita el micrófono, Leonardo. ¿Dónde está Leonardo? Y yo lo veo, figura como Leonardo, camisa celeste. Ahí está, ahí. Leonardo, ¿nos escuchás? A Florencia, ahí está. ¿Ahí? ¿Escuchan? Sí, 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 ahí está. Ahora sí. Ah, perfecto. Bueno, mientras se soluciona el tema del micrófono de Lucía, continúo yo, siguiendo a Mauro. Tomando un poquito lo que venía diciendo Mauro, nosotros lo que tenemos que contar es la experiencia y el camino recorrido de parte de nosotros y los problemas que nos fuimos encontrando. Mauro pudo advertir un montón de inconvenientes y problemas en la experiencia que tuvo en el 1 para no repetir determinadas cuestiones cuando iniciamos y tuvimos la oportunidad de iniciar de cero en el jugado Familia 8. Y bueno, yo también tuve la posibilidad de aprender en el jugado anterior, hacer una especie de transición desde lo que sería soporte papel a lo que sería el expediente o transitar un expediente 100% digital, ¿no es cierto? Que tiene diversas aristas a tener en cuenta en el juzgado cuando bueno, tenemos que transitar un expediente todo digital y nosotros ya venimos con un gran caudal de tramitar expedientes en soporte papel, ¿no es cierto? Conforme la acordada 3975 y la 3886, nosotros vamos a continuar igualmente teniendo algunas excepciones en soporte papel, que son las documentaciones originales, las
las excepciones del artículo 3 de la 3886, que nosotros también las tenemos, pero la prioridad es el expediente digital. Nosotros todo íntegramente, el expediente transita de manera digital. Lo único que tenemos en esas carpetas que conformamos son las excepciones y la documentación original. Nada más. Y eso no transita ni circula. Queda prácticamente reservado en lo que sería la mesa de entrada, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer el paso? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta en primer lugar es tomar, asumir o adoptar la concepción de que cambian un montón de circunstancias y un montón de situaciones en la organización o en la gestión de un juzgado cuando tenemos que transitar un expediente 100% digital, en contraposición a las tareas que nosotros teníamos anteriormente en un juzgado con transitando el expediente en soporte papel. Más allá de que hay muchas tareas que se modifican y que ahora vamos a ir profundizando un poquito algunas de ellas, aparecen tareas que son completamente novedosas para un juzgado y que son muy necesarias para poder transitar un expediente, por ejemplo, de manera digital. Una tarea por excelencia que aparece totalmente novedosa y que nosotros antes no teníamos es escanear. Nosotros en un juzgado, si no podemos contar con un escáner, 1 o 2 escáneres mínimo y una persona que escanee, no podemos llevar adelante un expediente 100% digital. Entonces, una de las tareas que aparece nueva es la digitalización y el escaneo de documentación, porque hay muchos organismos por fuera de lo que es el juzgado que por ahí no tienen convenio con la Corte y no ingresan a través del mail oficial o no le ingresan a través de la busta del portal y nos viene por la mesa de entradas o el correo también, que lo tenemos que recibir. Todo eso se digitaliza, todo eso se escanea y todo lo tenemos que incorporar al expediente digital y generar el pertinente aviso al despachante, como dijo Mauro, que nosotros lo tenemos dividido por número, después vamos a profundizar un poquito eso. Pero también al mismo tiempo, en contraposición, algunas tareas aparecen obsoletas. Hay tareas que nosotros veníamos celebrando, llevando adelante, que no van a hacerse más. Por ejemplo, lo que todos conocemos como pasar a procesar o dar de baja. ¿Quién va a pasar a procesar ahora si el expediente es completamente digital? Y eso lo hace el juez. El juez cuando va a firmar y cuando va a cliquear en la firma, en el portal de firma electrónica, pone el expediente, el trámite público, solo lectura, y hasta cambia el estado de actuación de la causa donde lo pone en letra. Con lo cual es una tarea que ya desaparece, queda obsoleta. Entonces tenemos tareas que desaparecen, tenemos tareas nuevas, y después tenemos una transformación en un montón de otras tareas y aristas que tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, el primer problema que se nos plantea, que no lo dice la 3975, y que nosotros por ahí por la experiencia lo podemos advertir, es que hay determinadas cuestiones que se duplican. Determinadas tareas que se van a ver duplicadas. Nosotros, para mantener una mesa de entradas, como decía Mauro, para mantener una mesa de entradas con expediente en soporte papel, nosotros tenemos 4 o 5 personas mínimo afectadas a la mesa de entradas. Si nosotros tenemos tareas para transitar un expediente 100% digital, nosotros con 3 estaríamos más o menos bien. Necesitamos tener una persona que digitalice y que escanee, necesitamos una persona que esté controlando también el correo, para enviar nosotros correo o para recibir correo electrónico, y necesitamos una persona que esté controlando el portal, porque todo lo que recibimos entra por el portal de presentaciones electrónicas. Entonces las tareas de la mesa de entrada se ven medio revolucionadas en algún punto, y nosotros tenemos que tener en cuenta estas 3 cuestiones fundamentales para poder iniciar el recorrido de un expediente llevado de manera digital. Pero para yo tener 3 personas afectadas a estas tareas, necesito aminorar otras tareas. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la 3475? Y acá es por ahí lo que nosotros podemos observar, la primer gran decisión que todos vamos a tener que adoptar. Es, todos los expedientes que yo tengo 2 caminos. O los digitalizo con un gran esfuerzo, o mantengo los expedientes en soporte papel que yo tenía hasta este momento y continúo todo el trámite de aquellos y los nuevos de manera digital.
¿Cuáles son las complicaciones de esta segunda opción? Y bueno, voy a tener más gente en la mesa de entradas consultando porque no tengo el expediente completamente digital para verlo en la MEB. Entonces los abogados van a venir y la mesa de entradas nunca va a bajar. La mesa de entradas siempre va a estar grande, larga, enorme, como la conocemos todos históricamente. Eso va a establecer o a obligarnos a tener 1 o 2 personas en la mesa de entradas atendiendo a los abogados y a la gente que viene a consultar sus expedientes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, son 2 personas menos que yo tengo para hacer otras tareas. Me acaban de compartir la pantalla Joaquín Romero. Sí. Joaquín Romero, por favor, salir de pantalla. Bueno, yo continúo mientras tanto. Ahí está. Entonces, hay un montón de situaciones en la mesa de entradas que se dan que nosotros tenemos que tener en cuenta para gestionar, ¿no es cierto? También el correo. Si nosotros continuamos los expedientes, dejamos los expedientes en soporte físico, continuamos digital, pero no digitalizo todo, esta opción me deja. La mesa de entradas queda prácticamente igual y con el tiempo, a largo plazo, recién voy a empezar a ver cambios y que vaya a ir mermando porque ya no van a venir a consultar tanto esos expedientes. Pero mientras tanto yo tengo que coexistir con las 2 cosas y los esfuerzos se duplican en una mesa de entradas. Porque la misma persona que está atendiendo y sigue atendiendo la misma cantidad de cola de gente, tiene que también digitalizar, tiene que escanear y tiene que atender también el correo electrónico y el portal de presentaciones electrónicas. ¿Está bien? La idea es que yo atienda todo esto, pero que lo otro merme, baje. Si no, se complique y voy a necesitar mucha más gente en la mesa de entradas. Otra cuestión es el correo. Nosotros hoy, por ejemplo, el correo, ahora, bueno, se está ayornando un poco Receptoría General de Expedientes y seguramente va a empezar a mandar todo de manera digitalizada. No sé mandamientos, pero todavía seguimos yendo a buscar alguna cédula, vamos a receptoría, pero el correo nuestro no hace más que eso. Entonces, en definitiva, la mayor cantidad del tiempo durante la mañana es una persona más en el juzgado, trabajando y realizando otras tareas administrativas. Cuestión que, por ahí, teniendo todo en soporte papel y requiriendo que el Ministerio Público y demás no va a poder dictaminar, si nosotros le enviamos un pase electrónico, pero no está todo digitalizado, no va a poder dictaminar y nos va a solicitar el expediente en soporte papel. Entonces son todas cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Que de alguna manera nos van a condicionar a la hora de gestionar de acá en adelante. Entonces esa es la primera decisión. Si yo digitalizo todo o continúo de manera mixta los expedientes que ya tenía y solamente 100% digital lo que me va ingresando nuevo. Eso cada uno conoce su contexto, cada uno conoce su realidad, son todas diferentes. Nosotros vamos a contar la experiencia que tenemos nosotros, que por suerte lo pudimos diagramar de manera 100% digital, como decía Mauro, ¿no es cierto? Pero la primera complicación que advertimos cuando venimos con un gran caudal de expedientes de soporte y papel es esta. Se duplican los esfuerzos en la mesa. Me gustaría compartir la pantalla. ¿Se puede? Sí. Un segundo, Leo, mientras vos compartís, Lucía prueba el sonido a ver si arrancó. Sí, perfecto. Ahí. Lucía. Perfecto. ¿Lu? Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, te perfecto. escuchamos. Hola. Listo, Leo. Gracias, Continúa, solo para tranquilo. quedarme tranquila y después poder continuar. Muchas gracias. Bien, Leo. Ahí, Leo, podés compartir pantalla. Gracias. ¿Ven la pantalla? Ahí estamos, sí. Sí. Perfecto. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Nosotros, como venía diciendo Mauro, voy a tomar un poquito esto, tenemos distintas formas de organizar la distribución de las tareas. No me quiero ir de lo que es la mesa de entradas primero. ¿Me escuchan bien? Yo escucho como un eco. Sí, hay como un eco. Sí. ¿Se escucha? Sí. Sí, pero se escucha, Leo, sí. Bueno, entonces, cada uno tiene distintas organizaciones. Perdón, ¿eh? Tenés ¿Cómo?
Tenés como un gel. Tenés como un gel. Sí, se escucha medio desfasado. Yo lo que voy a hacer es bajar acá. El volumen mío por ahí, ¿no? ¿Ahí me escuchan? ¿Sí? Sí. Perdón. Entonces, como estábamos diciendo, el tema de la mesa de entradas. La mesa de entrada entonces ahora tiene nuevas tareas, que es escanear, y también una tarea muy importante es el tema del portal de las presentaciones electrónicas. Las organizaciones son distintas. Mauro lo que priorizó es la división por número. Pueden ser, como dijo Mauro, esta es la fórmula que nos funcionó a nosotros, pueden ser distintas. Por ejemplo, en otros juzgados, también históricamente, el secretario es el que va distribuyendo en función de la complejidad del despacho, es como distribuye la causa, los escritos que van entrando. Pero bueno, en función de cómo nos organizamos, también son distintas las tareas que vamos a las distintas personas que van a realizar diferentes tareas, valga la redundancia. El portal, en nuestro caso, lo lleva una persona de mesa de entradas. Y no funciona muy bien. La persona que está en el portal no solamente tiene que recibir las presentaciones electrónicas, sino además confrontar, porque nosotros también nos llegan los oficios y las cédulas. En este caso, yo justo me conecté antes de entrar, no nos entró ningún oficio. Pero, vamos a abrir acá. Si a nosotros nos llegara un oficio, por ejemplo, la persona que está recepcionando la presentación electrónica, lo que hace es coteja desde la busta, acá en la causa, si está bien presentado. Si el oficio no tiene ningún error, lo recibe y a diferencia de un escrito, lo pone público y le genera el aviso a la persona que lleva el trámite. Y esto es una facilidad, por eso cuando decimos que se puede dividir de cualquier manera el despacho, es cierto, pero en algún punto creo que entendimos todos, entre nosotros, o por lo menos lo que interpretamos, que el sistema te empuja como hacia una división de números. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dentro de la causa, me voy a ir adelantando un poquito, dentro de la causa nosotros cuando leemos el expediente digital, entre las diferentes cosas que nos deja cargar y nos deja establecer es quién lleva la causa. Si por ejemplo yo tengo que dividir el despacho en función de la complejidad, no existiría ninguna persona que lleve una causa de principio a fin. Como dijo Mauro, le parecía excelente y ágil que nosotros nos dividamos por número. Y la verdad que es lo que mejor funciona. Primero porque eso permite que la persona de mesa de entradas, que no va a dividir las tareas en función de la complejidad justamente, siempre le aparezca de manera automática quién lleva el trámite. Le aparece automáticamente quién lleva la causa. Esta causa la lleva esta persona. Solamente genera el aviso, y lo que tiene de particular, la persona que, y es muy importante esto, quien recibe los escritos, tiene que seleccionar el trámite de manera correcta, ¿no es cierto? De la presentación que se trate. Si no hay un trámite específico, ponemos escrito electrónico, pero existen un montón de trámites, por ejemplo, presenta demanda, o denuncia hecho nuevo solicita. Tenemos un montón de trámites que después lo que facilitan es la lectura del expediente, ¿sí? Que se complementa con las observaciones, ¿no es cierto? Eso facilita demasiado, porque nosotros estamos muy acostumbrados, bueno, nosotros hace un tiempo que estamos con este sistema, pero a Lucía y a mí nos costó muchísimo, y esto lo digo de verdad, leer los expedientes de manera digital. Es un cambio muy fuerte, no es un cambio que se hace de la noche a la mañana. Por eso estas cuestiones no son menores porque hacen a la lectura del expediente. Para nosotros era muy sencillo agarrar el expediente y empezar a pasar y encontramos enseguida lo que queríamos encontrar. Por más que tenía 200 hojas, lo encontrábamos. Acá teníamos 3 trámites y no podíamos encontrar nada al principio, me acuerdo. Entonces, es un cambio fuerte.
es un cambio fuerte. Pero estas cuestiones son las que hacen que sea mucho más llevadero y podamos tener una lectura muchísimo más ágil. Y como bien decía Mauro, en el día, ni siquiera en 2 días, en el día se ve lo que por ahí, en un juzgado que venimos en soporte papel, o venía yo, porque yo estaba en el juzgado anterior, o Lucía, que teníamos un juzgado en soporte papel, tardamos 2, 3, 4 días, como dijo Mauro, que señaló que le pasaba en el juzgado 1. Entonces, estas cuestiones a tener en cuenta agilizan mucho. La persona, obviamente, que esté bajando tiene que atender y a saber muy bien qué trámite elegir, el aviso cómo lo genera, que se lo genera a la persona. Esto siempre tiene que estar en mesa de entradas. Y si es un escrito electrónico, siempre privado. Si es un oficio, yo lo confronto y lo recibo. El oficio, supongamos que esto es un oficio, si llega a estar mal, se devuelve directamente y no se incorpora en el expediente. ¿Está bien? Se observa directamente. Yo pongo observar, y acá puedo observar porque falta la transcripción pertinente, porque falta el destinatario, porque está mal la carátula, y le puedo poner observaciones adicionales. Si observo, se lo devuelvo. Este no lo voy a devolver porque es una presentación, un escrito electrónico. Entonces, nosotros tenemos acá, la persona tiene que tener ciertos conocimientos, la persona que esté bajando. Porque no solamente va a confrontar, sino que es la primera persona que inicia el recorrido del expediente digital eligiendo correctamente el trámite. Y genera un aviso. Y ahí aparecen los avisos. Esa figura que por ahí al principio nosotros no sabíamos ni para qué servía y no la entendíamos tampoco. ¿No? ¿Qué aparecen acá? En el caso de recién a la despachante le va a aparecer acá. Entonces, como dijo Mauro, nosotros estamos divididos en diferentes tareas todos, ya sea de control, de despacho, y todos tenemos que revisar algo del sistema. ¿Está bien? En el caso de los despachantes van a revisar esto. El de la mesa de entradas va a revisar siempre el portal de presentaciones, y lo va a ir bajando y va confrontando. ¿Sí? El despachante le llega y le va a aparecer el escrito acá. Una vez que lo despacha, vamos a agregar un trámite. Vamos a guardar. Supongamos que lo despachó. Lo que hace es, los avisos, nosotros los manejamos hasta acá. Es una decisión nuestra, ¿no? Porque podrían tranquilamente la persona que despacha generarme un aviso a mí para que lo controle y después generarle un aviso a Mauro directamente. Pero como bien dijo Mauro, nosotros utilizamos muchísimo el portal de firma digital. ¿Por qué? Porque a partir de este momento, ¿cómo viaja el expediente? El expediente pasa, en este expediente, que es un expediente de fondo, una vez que lo despacha, el despachante lo pone en estudio secretaría. Y no me genera ningún aviso a mí. Pone confirmar y listo. El estado es estudio secretaría. A mí no me genera ningún aviso. Pero yo siempre estoy con el módulo de firma abierto, controlando en estudio secretaría lo que a mí me corresponde controlar. En el caso de Lucía, lo tiene en estudio, y ella controla lo que tiene que controlar en estudio. ¿Está bien? En el caso de los auxiliares letrados, el auxiliar letrado también se encarga de las notificaciones, con lo cual siempre tiene el módulo abierto con estos requisitos, solo en condiciones de ser notificado, solo resoluciones notificables y firmado. Ahora no hay nada porque está todo enviado, ¿no es cierto? Pero siempre esas ventanas están abiertas. Por eso cada uno hace lo suyo, y en el caso de que en algún momento falte, bueno, es fácilmente rastreable, como dijo Mauro. ¿Sí? La peligrosidad de los avisos que hemos tenido al principio, ¿no? Que nos planteábamos era, ¿qué pasa con los avisos? Si desaparece el aviso, queda el despacho en la nube. Esa es la pregunta que nos hacíamos, ¿no es cierto? Queda el despacho en la nube, ¿qué es lo que pasa? Bueno, de a poco fuimos descubriendo cosas, ¿no es cierto? Una responsabilidad grande es utilizar correctamente el tema de los agendamientos, que tiene que ver con el tema de las audiencias. Ahora no tenemos audiencias porque estamos en asunto judicial, ¿no es cierto? Algunas tenemos por Teams, pero bueno.
por ejemplo, estaba esta audiencia fijada, ¿no es cierto? Las audiencias tienen que estar con, o generar el aviso únicamente, el agendamiento tiene que estar únicamente a la persona que va a tomar la audiencia. Cuando el despachante va a generar un agendamiento en una audiencia, automáticamente el sistema aparece el despachante y puede agregar una persona. El despachante se tiene que quitar y tiene que agregar únicamente, para que se genere el aviso o el agendamiento, a la persona que va a tomar la audiencia. ¿Por qué es esto? Porque después en la agenda, si no, en la agenda aparecen todos los agendamientos de las audiencias, aparecen todos los avisos, y si no, se generan avisos a todo el mundo. Entonces, el tema de los avisos tiene que manejarse con cierto cuidado, porque si no, cada despachante va a tener un sinfín de avisos innecesarios, ¿no es cierto? Y solamente tiene que tener los avisos de los despachos que tenga. En cuanto a la agenda, lo cerré y tenía que mostrarles algo. En la agenda, nosotros podemos ver mostrar desactivadas. Si nosotros pensamos o vemos que siempre podemos controlar desde la agenda los avisos que tenga cada uno de los despachantes. Por ejemplo, yo acá puedo poner todos, o puedo seleccionar a uno, y me va a mostrar los avisos de uno solo. ¿Se entiende? Todos los avisos generados de presentaciones electrónicas bajadas y no despachadas van a estar acá. Porque el despachante, cuando despacha, desactiva su aviso. Eso está claro, ¿no? Estamos de acuerdo con eso. Entonces, una vez que el despachante desactivó su aviso y lo despachó, perfecto. Pero cuando nosotros queremos controlar si efectivamente hubieron agendamientos que fueron desactivados, por ahí, por un error, porque también te permite ahí el sistema desactivar todos los avisos, uno puede poner acá mostrar desactivados y los va a encontrar. ¿Está bien? Para ir rastreando. Entonces, el sistema permite, en todo momento, ir rastreando las tareas que le toca hacer a cada uno. Y eso lo fuimos aprendiendo con el correr del tiempo, ¿no es cierto? Bueno, otra cuestión que les quería decir es, bueno, como teníamos dividido nosotros, otra cuestión tiene que ver con la lectura del expediente, además de la elección del trámite, tiene que ver con todos los accesos directos que nosotros tenemos acá. Cuando nosotros radicamos una causa, el personal de mesa de entrada lo que hace es cargar todos estos datos. Si están cargados, están tildados de naranja. Acá tenemos trámites, tenemos los sujetos, el objeto, tenemos el estado de actuación, y tenemos la persona que lleva la causa. Y eso está establecido por el número, ¿no es cierto? Después también desaparece lo que es acollarar, por ejemplo, pero el sistema nos permite acá relacionar causas. Si esta causa tuviera una causa relacionada, nosotros acá la relacionamos o incluso podemos acumularla. Lucía ahora va a especificar un poquito más eso porque en las cuestiones de violencia pasa muy seguido, nos llegan la misma denuncia de diferentes canales y diferentes lugares. Pero bueno, lo que quería más o menos dar un pantallazo de cómo es el recorrido del expediente. Nosotros cuando nos ingresa por el radicador, nosotros establecemos un trámite de etapa de conocimiento e ingreso directo, y esto se genera un agendamiento al despachante. ¿Cómo lo hace el de la mesa de entradas? Pone acá quién lo lleva, en este caso, por ejemplo, yo, me genera un agendamiento y confirma. Y a mí me va a aparecer en los avisos, para que yo lo pueda despachar. Y si entra por el portal, es un escrito electrónico que también le genera aviso al despachante. Entonces el despachante lo único que tiene que hacer es revisar sus avisos y despachar. Nada más. Lo que exige la tramitación del proceso digital es que cada persona esté sentada frente a una computadora, inclusive la mesa de entrada. Por eso es tan importante lo que hablé al principio en cuanto a la mesa de entrada. Si nosotros no desagotamos la mesa, la atención de mesa y todas esas tareas que tenemos que ir dejando atrás, el personal no puede estar sentado frente a la computadora y no podemos entonces atender otras cuestiones que son las que se exigen de cara al futuro, ¿no es cierto? De acá pasamos entonces, el expediente digital circula a través del portal. Yo lo controlo, en el caso de que sea una cuestión de fondo, o Lucía, estudio secretaría, ¿cómo hago? Yo tengo abierto esto, quiero controlar, vamos al que hicimos de prueba, era de Solís,
este despacho simple, pongo acá, cliqueo acá, me abre la causa, y yo acá puedo ver la causa, puedo abrirlo, puedo corregirlo, que siempre lo corrijo con otro color de letra, para que se sepa qué es lo que estoy poniendo, y después, si lo tengo que devolver, se lo devuelvo al despachante poniendo en elaboración, y le genero un aviso, lo busco acá, le genero un aviso, vamos a generar un aviso, y le pongo confirmar en generar agendamiento. ¿A quién? A la persona que lleva el expediente. Y le pongo confirmar. ¿Está bien? Ahora cancelo para no generar un aviso innecesario, ¿no? En el caso de que esté bien, si está bien, lo paso a la firma. ¿Sí? Pongo confirmar. Y ahí se lo estoy pasando a Mauro. Mauro siempre tiene el portal abierto, igual que nosotros, pero él lo tiene abierto y puesto a la firma. Entonces a él acá le tiene que aparecer esa causa. ¿Sí? Cuando ponemos buscar, van a aparecer las causas que están a la firma para que él tenga que firmar y todo lo que le mandamos en el día. Esa es la circulación del expediente. Mauro, si lo tiene que devolver, me lo devuelve a mí de la misma manera que yo se lo devuelvo al despachante. ¿Sí? Y la pregunta del millón es, bueno, lo que le hablaba hoy en cuanto al pasar a procesal es acá, ¿no es cierto? Yo también puedo firmar acá, me dejan también los informes del actuario. Entonces, acá pasamos a procesal también, que cuando yo les hablaba que había una tarea que era obsoleta ya en la mesa de entradas, yo puedo poner público, procesar, que es relacionar el trámite con el despacho, y poner acá en letra, y lo firmo. ¿Sí? Eso es lo que yo en un informe del actuario, o Mauro en todos los despachos, pasamos automáticamente a procesar. Perdón. Una cosita que me había salteado, que es muy importante, que también hace la lectura del expediente, no me quiero explayar demasiado, es el tema de relacionar el despacho con el escrito. Por ejemplo, este escrito electrónico del 8 de marzo está despachado acá. Entonces acá queda en claro qué es lo que se está despachando. Esto. Utilizar el trámite despachado es fundamental. Entonces, no solamente Lucía y yo controlamos el contenido del despacho, sino que también controlamos que tenga trámite despachado, el tipo de trámite utilizado, no se puede utilizar cualquier trámite, tanto para el escrito como para el despacho, y son todas cuestiones a tener en cuenta para facilitar la lectura y para llevar el expediente digital y que sea lo más sencillo, porque no solamente para nosotros, sino también para el abogado afuera que lo ve, sino tiene que meter en cada uno de los trámites que están dentro del expediente para ver de qué se trata, y no es la idea. Y por último, una cosita más, que tiene que ver con el confronte de los oficios que realiza la persona que está recibiendo acá en el portal. En el caso de los oficios, tienen una particularidad que no nos permite a nosotros jugar con el estado de actuación. Cuando llega un oficio, llega firmado porque viene firmado por el letrado. Hay un instructivo que sacó la Corte, donde nosotros podemos firmar y después devolvérselo al letrado, para que no tenga que venirlo a buscar a la mesa de entradas, pero tenemos que cargar el domicilio del letrado como domicilio electrónico, no lo cargamos como parte. Sí, Mauro. ¿Quiere hablar Mauro? ¿Sí? ¿No está habilitado, Mauro? No, está en silencio. Ya se lo habilitamos. Sí. A ver, Mauro. Está silenciado, ¿eh? Ahí está. ¿Y? Ahora que estás hablando de los oficios, Leo, recién alguien preguntaba o pedía si podías explicar de nuevo lo del confronte de los oficios. Sí. Sí, yo no lo quería cortar, pero vi la pregunta. Buenísimo. Ay, ¿dónde ven las preguntas? Yo no las... En el chat de abajo, preguntaba está bien. alguien si podían explicar lo del confronte. Bueno,
Bueno, voy a retrotraer un poquito entonces a lo que había arrancado antes. Ujú. Y estaba planificado ir y volver porque el confronte tiene un tema que después nos manda al portal. Nosotros tenemos dos cuestiones. Hay una cuestión que la va a explicar mucho mejor Lucía. Tenemos todo lo que tiene que ver con la producción de oficios y cédulas que sacamos por secretaría, es decir, las confeccionamos nosotros. Eso lo va a explicar mejor Lucía, porque yo le estoy explicando el recorrido del expediente hasta la firma y el pase procesal, y qué pasa cuando el despacho está ordenando cosas por secretaría, cómo vuelve para atrás, ¿no es cierto? Bueno, ese mecanismo de control lo va a explicar Lucía. En cuanto al confronte, que yo estaba explicando, es el que ingresa por el letrado, ¿no es cierto? El confronte, cuando confrontamos la presentación realizada por el letrado que tiene que ver con el oficio, la cédula o testimonio, ¿sí? No el que confeccionamos nosotros. El que llega por el portal, la persona que recepciona los escritos, ¿no es cierto? Ahora no tengo, a ver si llega a haber un oficio, buenísimo, lo confrontamos acá. Bueno. No Un oficio. pensamos eso de dejar un oficio. Un oficio. Ahí está. Un oficio. Ahí tenemos un oficio. Vamos a hacerlo en vivo y en directo. Se quedó silenciado. ¿Ahí? Ahí está. Ahí está. Yo no toqué nada. No sé qué pasa. Bueno. Tenemos un oficio entonces acá. Acá están las firmas electrónicas de la abogada con la certificación. La presentación, que es un oficio, va dirigida al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Velázquez Joana, la causa, el cuerpo del oficio establece que es una retención, ¿no es cierto? Del 1 al 10, dicha suma será retenida 15%. ¿Sí? Se procede a retener al señor, un apellido complicado, Matías Nicolás, el 15%. Y está transcripto. ¿Sí? 29 de abril de 2020, 15%, dicha suma deberá ser retenida. ¿Está bien? Con la transcripción del 551 como lo ordenamos nosotros y con una autorización. Si esto está bien, nosotros lo tenemos que bajar directamente. Vamos a chusmearlo mejor. Uy, ya. Perdón, Vamos a chusmearlo bien. Vamos a la causa. Acá viene el problema, no hay despacho de fecha 29 de abril. ¿Dónde está la causa? Está presentado mal entonces. Está para observar. Ahí está para observar. Lo presentó en una causa que no corresponde con el despacho. ¿Se entiende? Cuando yo me meto en la causa donde está presentado, que es esta, que es la que me deja cliquear acá, cuando yo voy a ver, este despacho, que es el que ordena la retención del 15%, no está. Con lo cual, este oficio está para observar. ¿Cómo lo observamos? Acá. Yo le agrego la observación pertinente. En este caso sería, no se corresponde el auto con el expediente, el auto que fija los alimentos provisorios con el expediente. Y se lo puedo observar y se lo remito, ¿sí? Después lo voy a revisar mejor, a ver, así le doy una devolución mejor al letrado y se lo explico, porque en las observaciones, cuando nosotros podemos observar, si bien acá aparece un renglón chiquitito, no tiene límite. Nosotros le podemos explicar de mejor manera por qué se lo estamos devolviendo, ¿no es cierto? Así no vuelve a cometer el mismo error. Por ejemplo, en este caso, le voy a señalar cuál es la causa, de dónde surge o dónde tiene que presentar el oficio. ¿Está bien? Pero en este Leo, caso está para acá observarlo. está preguntando Natalia si no lo hacemos desde ver causa. No sé bien a qué se refiere. Sí. Desde ver causa. En el margen superior izquierdo.
De todas maneras, yo lo que propongo es que por ahí puedan ustedes explicar cómo ustedes lo hacen y después, en todo caso, vamos a las consultas. ¿Les parece? Sí, sí, está Listo. bien. A ver, el sistema tiene 1.000.000 de recovecos y tiene, como dijo Mauro al principio, tiene 1000 opciones. Nosotros utilizamos la que nos es más favorable para la gestión que nosotros programamos y diagramamos, ¿no es cierto? Para nosotros lo más útil es que la persona que está bajando sea la persona que devuelva o reciba también y confronte los oficios y las cédulas, y no repartir la tarea, porque si nosotros tenemos que repartir esta tarea o realizarlo de distintos lugares, ya tengo que cambiar las personas, una persona tiene que hacer esto y otra persona tiene que hacer otra cosa. En este caso se une toda la misma persona y recibe las presentaciones y también confronta los oficios. Si el oficio hubiera estado bien, si este oficio hubiera estado bien, el oficio hubiera aparecido en el expediente, ¿no es cierto? El oficio que aparece en el expediente aparece con el estado firmado. ¿Cómo se lo paso? Esto fue un problema que se nos generó ahora último, con esta nueva modalidad de poder devolverle los oficios al letrado a su token directamente. ¿Cómo, al no poder cambiar el estado, cómo lo hago circular si yo no lo puedo ver en estudio o a la firma, o no le puedo cambiar el estado al trámite? El estado siempre va a ser firmado. Lo que hacemos es generar un aviso al despachante. El despachante lo que hace es cargar domicilio electrónico no cargado como parte, pone el del abogado para que tenga un destinatario este oficio. Entonces, en ese caso, la auxiliar letrada lo que hace es, nosotros utilizamos mucho esto, la auxiliar letrada lo ve siempre, en este caso lo va a tener que buscar como firmado, porque aparece firmado, y le van a aparecer, solo en condiciones de ser notificables, le tienen que aparecer esos oficios con el destinatario. Por ejemplo, en este caso hay 2 pases que están para hacer de hoy a las 17:35. Mientras estamos hablando, hay gente que está despachando todavía. Entonces, si aparecieran, acá pueden aparecer 2 oficios, que eran los que firmó el letrado, pero le agregamos el destinatario. Entonces, la persona que se encarga de notificar, lo que va a hacer es doble clic, lo firmo arriba, porque me va a permitir firmarlo arriba, y lo notifico después. Primero lo firmo y después lo notifico, ¿sí? Por supuesto, acá están diciendo que si el letrado lo manda con el domicilio electrónico no cargado como parte, no Por se le da el supuesto. domicilio y se notifica directamente. Sí, Por supuesto. Si ya viene con el domicilio no cargado como parte, ya aparece directamente ahí porque tiene destinatario. Porque va a aparecer el destinatario acá. Entonces, el despachante no tiene que hacer absolutamente nada. ¿Sí? Correcto, exactamente. Bueno, eso es el circuito que nosotros tenemos en el expediente digital. Los avisos los utilizamos hasta la figura del despachante y después utilizamos todo el tiempo en conjunto con el portal de firmas electrónicas. Para nosotros es muy, muy valioso. ¿Sí? Ahora Lucía va a explicar algunas aristas que tienen que ver con materia protectoria, que hacen también al control de todas las cuestiones que nosotros tenemos de Leo, oficio en el juzgado. Sí. acá hay una consulta, más que consulta, Sí. en realidad están, porque hay peritos que también están conectados, quieren saber si hay alguna información específica en cuanto a los avisos respecto de ellos, entiendo, o alguna cuestión. Bueno, en el caso, yo no me quise meter demasiado porque en las cuestiones de fondo, solamente en una auto de apertura a prueba sería generarle el aviso y después de que quede firme el mismo. Pero las cuestiones, por ahí esas las va a explicar Lucía porque Bien. damos intervención constantemente a los peritos y también nos manejamos de una Ya. manera muy, muy particular para que vaya Leo, y que vuelva. ¿Sí? si te parece, ya le damos paso a que Sí. continúe Lucía. Ahora continúa Lucía. Hola, ¿ahora se me escucha? Ahora sí, perfecto. Buenas tardes a todos y a todas. Yo en particular me voy a referir, como adelantaron Leonardo y Mauro, a los procesos protectorios, y vamos a comenzar, si les parece bien, con los procesos de violencia familiar en particular. En parte por el impulso de oficio que caracteriza este tipo de procesos, al activismo judicial
que también es otra nota característica, y también en parte por la carga específica que el registro de violencia familiar impone, tanto a la carga específica me refiero de datos, como la utilización de determinados trámites, hacen que en el expediente digital este proceso protectorio tenga en particular algunos temas sobre los que podemos conversar y hacer un aprovechamiento del sistema Gusta. Si les parece bien, entonces voy a compartir pantalla y vamos a ir viendo algunos procesos de protección contra la violencia familiar. Muy bien, ahí se ve, ¿verdad? No, ¿No se ve? no. ¿Ahora sí? Y sí, va, ahí está. Lo que no te vemos a Muy vos. bien. A ver. ¿Ahora sí? ¿Se ve la pantalla y se me ve a mí? No. Bueno, ¿se ve la pantalla? ¿Y se me escucha? Sí. Fuerte y claro. Bueno, muy bien. Bueno, entonces les comentaba, si les parece bien, vemos un proceso protectorio para ver algunas de las modalidades de las que ya hablaba Leonardo, pero aplicadas al caso específico. En particular, y esto no es ninguna novedad, como todos ya sabrán, el registro de violencia por la acordada 3690 impone la carga de determinados datos que hacen a la denuncia de violencia familiar en concreto. Para poder cargar estos datos va a ser indispensable, además de los datos que se cargan de todas las partes en cualquier tipo de proceso, tener bien consignados los roles procesales de cada una de las partes. Es decir, en este caso concreto, la actora que se constituye, además de en actora, en denunciante y en víctima. Podría ser que la víctima esté en cabeza de otra persona y que no sea parte del expediente, y también el demandado. Cargados estos datos, el registro de violencia familiar, en el caso nuestro, esto lo hacen los despachantes, proceden a la carga de todos los datos. Es importante destacar que el registro de violencia familiar, como todos bien sabrán, se carga tantas veces como denuncias tenga formuladas en el expediente en concreto. ¿Bien? De esta manera, y también a diferencia de lo que quizás no sucedía con el expediente en formato papel, cuando uno recibe un expediente para controlar el despacho, rápidamente puede saber si se está cargando cada uno de los registros, en este caso el registro de violencia familiar. Si lo veo en naranja, por supuesto es porque ya lo tengo cargado. Pero a un lado esto, en particular, lo que quería aprovechar para mostrarles es esto y continuar un poco con lo que ya Leonardo había adelantado de la lectura del expediente digital. Si utilizamos bien los trámites, y cuando me refiero a los trámites son los que impone la acordada 3690, y también los trámites al momento de descargar las presentaciones electrónicas, en muchas posibilidades para tener una primera aproximación al estado del expediente, no hace falta ni siquiera ingresar a cada uno de los textos de los trámites. Por ejemplo, en este caso que traigo para evaluar esto, vemos que hay una denuncia policial, veo si tengo bien cargadas las observaciones, en qué comisaría fue realizada, el mismo día que esta denuncia es digitalizada, se dispone una medida cautelar, que está cargada en uno de los trámites que nos exige la acordada 3690, y tengo también los datos de ese trámite, con lo cual sin siquiera abrir el texto, veo qué día vence o qué día operó el vencimiento de esta medida y qué tipo de medida de protección contra la violencia familiar se adoptó. El día en que se mantuvo una comunicación telefónica, en este caso con la actor, y qué es lo que sucedió, en este caso se comprometió a comparecer ante el juzgado, los oficios que son liberados, y esto también un poco sumando a lo que explicaba Leonardo, lo importante que haya, si se quiere, una uniformidad en cuanto al manejo de los trámites desde el momento en que son descargados, pasando por el momento en que se despachan, hasta el momento en que se resuelve cualquier, digamos, resolución por parte de los funcionarios. Todos manejar esta uniformidad permite tener una lectura, si se quiere, óptima del expediente digital y rápida sobre todo. En este caso, puedo continuar con cada uno de los trámites y de la misma manera veo los informes cargados, inclusive si estos tienen un resultado infructuoso, no hace falta ni abrirlo, que lo veo en las observaciones.
Digo, esto me parece interesante. Por otro lado, una de las tantas herramientas que utilizamos en los expedientes de protección contra la violencia familiar, y se debe en parte a la cantidad de múltiples denuncias que recibimos a diario en el mismo expediente. Esto es porque en ocasiones la mujer que está en una situación de violencia, con su denuncia en la mano, da inicio a un expediente, y con posterioridad esta misma denuncia es remitida por la autoridad policial, de manera que si es remitida a la Receptoría General de Expedientes, en ocasiones tengo el mismo expediente iniciados 2 veces, la de acumular el expediente. Para hacerlo digitalmente utilizo este icono, y en este caso yo seleccioné un expediente que tengo iniciado 2 veces, selecciono, bueno, en este caso ya lo tenía seleccionado, lo puedo buscar, lo agrego acá, lo puedo buscar por carátula o por número, selecciono el tipo de causa eventualmente principal, que sería esta, y el otro que va a ser acumulado, porque en este caso, lógicamente que hay una resolución del juez que así lo ordena, y por eso nosotros estaríamos haciendo esta operación digital. Se confirma, y esta operación finaliza yendo al otro expediente, y dándole salida a la causa que elegí acumular. De esta manera, si se quiere, después vamos a ver cómo en los datos principales le doy salida, voy a ver una sola causa en el sistema Augusta, por lo menos cuando vea las radicaciones que están en el juzgado. Y le doy salida el mismo día que se dispone la acumulación, ¿verdad? Confirmo. Hablo de esta operación como característica de los procesos protectorios, aunque bien se podría dar no tan frecuentemente en otro proceso, por esta situación particular que se sucede con las múltiples denuncias. Del mismo modo, y utilizando el mismo icono, puedo relacionar las causas, y esto nos es de utilidad cuando entre las mismas partes tramitan en el juzgado procesos protectorios y también procesos de fondo, con lo cual el tener las causas relacionadas, voy a mostrar otro expediente, el tener las causas relacionadas nos permite, por ejemplo, evitar tomar audiencias en forma conjunta, o ponderar cuándo es que se está agotando la medida de protección, cuando tengo quizás el proceso de fondo iniciado, o mismo poder valerme de los informes del cuerpo técnico auxiliar que despliegan. En este caso, el grupo familiar es el mismo, tiene materias de fondo iniciadas en el juzgado, y si yo tildo aquí las causas relacionadas, puedo ver los trámites en color rosa o naranja de la causa que está relacionada, que en este caso es un alimentos. Y por el otro lado, todo el proceso de violencia familiar, que al igual que en la otra causa, sin ni siquiera acceder al texto, veo que se dispone la intervención del cuerpo técnico y que se adoptó una medida de exclusión por 90 días que tiene sus referencias cargadas. Bien. Por otro lado, otra de las operaciones que también la utilizamos en expedientes de... Se me fue la pantalla, ¿verdad? Sí. Ahí está. Sí. Que lo utilizamos particularmente en los procesos protectorios, aunque también puede ser de utilidad en otro tipo de procesos, es la radicación electrónica. Esto, la verdad es que ha sido un avance en términos de tiempo, porque el remitir un expediente en soporte papel conllevaba una demora de por lo menos 10-15 días. Mayormente se nos planteaba cuando la mujer hacía uso del derecho de opción, cuando eventualmente nos comunicábamos por teléfono, o cuando se acercaba al juzgado y después de obtener las medidas de protección se le consultaba si había sido informada en relación a este derecho de opción, y en algunas ocasiones nos han manifestado que no, y entonces remitíamos el proceso protectorio con las medidas de protección adoptadas a otro juzgado. En formato papel, el expediente en llegar efectivamente al juzgado de paz, por lo menos tenía una demora de 10-15 días. Radicándolo electrónicamente, en el mismo momento que el juez se declara incompetente, podemos remitirlo. Para hacerlo electrónicamente desde acá, si esta fuese la causa que yo voy a elegir radicar electrónicamente en otro juzgado,
elijo digamos, los datos del organismo destino al cual va a migrar esta causa. En el caso, yo estaba hablando de un juzgado de paz. Mirá, Lucía, que no tenemos la pantalla compartida. Ah, ¿no lo están viendo? No, Gracias. no. Entonces ya lo... ¿Ahora sí? Sí. Claro. El motivo por el cual, no sé desde cuándo no se me vio, desde que seleccioné el icono, ¿no se vio la pantalla? Exacto. Bueno, vuelvo para atrás. El icono era este, para radicar la causa en forma electrónica. Yo seleccionaba acá, por supuesto que esto supone que hay un auto del juez, un despacho donde se me ordena acumular, relacionar o eventualmente radicar la causa en forma electrónica. Estamos dando por supuesto que todo esto está ordenado por el juez, ¿verdad? En estos casos, entonces, me refería particularmente a la radicación electrónica y el tiempo que ganamos radicándolo electrónicamente, sin perjuicio de que después lo que tenemos en formato papel se remita por correo electrónico. Lucía, Elijo aquí, ¿sí? hay una ¿Sí? pregunta que están haciendo acá en el chat, que es ¿cómo avisan cómo organismo que radicaron una causa? Ah, bárbaro. Yo ahora iba a explicar dos caminos, si se quiere. Este sería uno, el de que puedo radicar una causa en otro juzgado. Si yo tuviera un antecedente, lo puedo hacer de otra manera. Y en realidad, para responder a esta pregunta, lo que nosotros hacemos es, con anterioridad a declararnos incompetentes, libramos un oficio a ese magistrado que ha de intervenir, adjuntando PDF de la totalidad de la causa, y poniendo en conocimiento que el juez se ha declarado incompetente para continuar interviniendo. Una vez que está ese oficio firmado, se radica el expediente de la manera que les estaba comentando. Ahora, sí, y también aprovecho para, digamos, compartir otra experiencia u otra herramienta que a nosotros nos es de utilidad. Si este expediente por el cual el juez declinare su competencia está en otro juzgado y yo sé la carátula, sea porque en el caso concreto de los procesos protectorios lo sé a través del registro de violencia, o también puede ser en cualquier otro proceso, por ejemplo, cuando pido un expediente ad effectum videndi, lo que tengo que hacer en ese caso es preparar este mismo oficio en todo caso, y comunicarlo de augusta a augusta, es decir, este mismo oficio, preparo la presentación y elijo al organismo al que la voy a mandar, al mismo juzgado de paz. Si llegara a tener la carátula, la consigno, y este oficio, esta pieza, a diferencia del anterior, en el que consignaba un correo de la titular del juzgado de paz, en el caso concreto que imaginé, en este caso llega al portal con el que trabajó Leonardo, al portal de presentaciones electrónicas de ese juzgado, y esta presentación migra, si se quiere, o es presentada en ese expediente concreto. No sé si ahí respondí la pregunta, creería que sí. Y en relación a la intervención del cuerpo técnico auxiliar, que es muy frecuente, en particular en los procesos protectorios, lo cierto es que tuvimos dos etapas, si se quiere, en el juzgado de familia 8. En la primera nos manejábamos con agendamientos, del mismo modo que explicó Leonardo. En realidad voy a hacer una diferencia para referirme a la intervención de las psicólogas, que se manejan con agenda, con días y horas, y a la intervención y también incluyo también, por supuesto, a la psiquiatra, que tiene días y horas para convocar a las partes, y las trabajadoras sociales que toman nota y luego realizan las visitas. Digamos, en el primer grupo de peritos, sean psicólogas o psiquiatras, en un primer momento nos manejábamos con agendamientos. Pero ¿qué es lo que advertíamos? Y acá tomé nota de un expediente donde tenemos las dos modalidades. En un primer momento conferíamos intervención al cuerpo técnico, el cuerpo técnico tomaba nota y sugería fechas de convocatoria después de haber leído a las partes, y con posterioridad de un tercer despacho, acá este sería el ejemplo, se ordena la interacción familiar con el trámite que nos exige la acordada 3690, que es el de interacción familiar. La perito sugería las fechas y con posterioridad se fijaba fecha de convocatoria, es decir, eran tres trámites procesales y a su vez tres intervenciones, ¿verdad? Esta, la primera, por la cual se disponía la interacción familiar, la segunda, que es de las peritos, y la tercera, que volvía a ser del despachante y llevaba también la firma del juez.
Lo cierto es que para optimizar los tiempos y también para concentrar en un trámite procesal la intervención del cuerpo técnico, lo que comenzamos a hacer, y acá lo mismo lo tengo, es manejarnos por la fecha, estableciendo la fecha directamente en el trámite que estamos despachando y agendarla igual que una audiencia. Se la agenda en la agenda por usuario que tenemos cuando consultamos otras operaciones. Cada una de las peritos tiene franjas horarias, determinados días, esto por una cuestión de organizar el espacio que tenemos. Las peritos en algunas ocasiones comparten, la misma sala, y entonces por cuestiones de espacio fijamos bandas horarias que manejan los despachantes y que las conocemos de la manera que uno ante una urgencia puede fijar la agenda, en la agenda de cada una de las peritos la fecha, sin necesidad de generarle un agendamiento, es decir, las psicólogas no se manejan más con agendamiento, y lo cierto es que esto ha favorecido, por lo menos en los procesos de protección contra la violencia familiar, notablemente los tiempos de esta intervención del cuerpo técnico auxiliar. Del mismo modo que agendo una audiencia, agendo las entrevistas del cuerpo técnico auxiliar, consignando el número de la causa, la carátula que sale al buscar, y es muy importante generar correctamente el modo de aviso, de manera que la misma mesa de entrada también pueda saber que eventualmente esa persona está citada, y las psicólogas, por supuesto, también lo puedan ver, inclusive el día anterior, controlar su agenda del sistema Gusta, y poder saber cuáles son los expedientes en relación a los cuales tiene que intervenir el día siguiente. Y después, quizás, una de las cuestiones más importantes en los procesos protectorios, y en términos de responsabilidad ha sido un alivio, por ahí para mí y para Leonardo, saberlo, sobre todo nosotros dos que veníamos de un expediente totalmente papelizado, es el manejo del módulo de firma digital con lo que queda en elaboración. Es decir, nosotros recibimos, en particular cuando se controlan los expedientes protectorios, lo que el juez ordena en el último despacho, que habitualmente, el último despacho o el que está traído en estudio secretaría, que son los módulos que manejamos los secretarios. Si el juez eventualmente ordenara un oficio, una cédula, un informe actuarial, queda todo en elaboración, al mismo momento de que se lo pasa a la firma. Y eso nos permite a nosotros, desde el módulo de firma, controlar constantemente todo lo que está quedando en elaboración. Y de manera que si hay algo viejo, de una fecha antigua, que no queremos que esté en elaboración, se le genera el agendamiento al despachante. O mismo se lo libra. Esto, por ejemplo, ha venido a salvar los casos de las licencias, o eventualmente la falta de alguno de los despachantes que no sabemos qué es lo que dejó. Bueno, controlando el módulo correctamente, mirando lo que dejó en elaboración el día anterior, eso es salvado fácilmente. Y luego que cada uno de los despachantes esto lo realiza, lo dejan los estados que manejan los auxiliares letrados. Nosotros hemos elegido para realizar o para avisar, se pueden elegir todos estos estados que permite el módulo de firma, y también esto también ha ayudado para poder controlar desde este portal, que para nosotros es tan importante, el portal de firma, esta cuestión. No sé si hay alguna consulta, yo me fui del chat de los procesos protectorios. No, acá piden, por un lado, que si se ha planteado el trámite de 625 de junta médica, y por otra, si por favor repetir lo último, no sé, lo del control en el laboratorio. Bien, sí, vuelvo a compartir pantalla porque ya no le dejé de compartir, ¿verdad? No. No, estás. Ah, bien. Bien, yo ahora voy a ir a mostrarles el módulo de firma y vamos a ver juntos un expediente de violencia que disponga más de un libramiento. Por ejemplo, acá tengo para analizar un trámite, para ver si se lo paso a la firma del juez o no, está en el módulo, y en por ejemplo, en este trámite se ordena el libramiento de un oficio. Antes de pasárselo yo al juez, en el estado, a la firma,
controlo que ese oficio quede en elaboración, ¿correcto? Si este mismo despacho ordenara 3 oficios, tiene que haber 3 oficios en elaboración, si no este trámite no pasa la firma. Si se ordenara, por ejemplo, una comunicación telefónica, un informe actuarial, también debiera quedar en elaboración. Eso nos permite a nosotros, si esto mañana está firmado, controlar desde el portal de firma todo lo que tengo en elaboración y asegurarme, cerciorarme de que nada quede atrasado, ningún libramiento de oficio, que es lo que veo mayormente, pase, informes actuariales queden en elaboración. Esto, por supuesto, en el entendimiento que cargo correctamente todos los trámites desde el despachante hasta el funcionario que corrige, ¿verdad? Yo lo que voy a dejar en elaboración es lo que el juez en el proyecto de despacho está ordenando. Y si el juez eventualmente decidiera no librar este oficio a Fiscalía, también, además de hacer las modificaciones pertinentes en el despacho, va a borrar este trámite, ¿se entiende? No sé si ahí evacué la consulta que se estaba planteando en el chat. Si les parece bien, escribo algunas otras particularidades de las internaciones. Acá hay una Y pregunta, también, dice si todos, sí. pero si todos los que están en elaboración los controla la misma persona. Los controlamos los funcionarios. Mauro bien comentó al inicio que cuando comenzamos lo controlaba hasta él. Todos los que somos firmantes, y esto es importante a la hora de pedir los derechos de usuario a informática, quienes sean firmantes para informática van a poder tener acceso a este módulo, a este portal de firma que para nosotros es tan importante y poder controlar lo que queda en elaboración. Una buena práctica también es moderar los usuarios que tienen acceso al módulo o a los permisos para eliminar. Nosotros, en general, quienes podemos eliminar somos los funcionarios, con lo cual evitamos el riesgo de que se elimine un trámite. Bien, todo permanece en elaboración y de esa manera nosotros tenemos el reaseguro de poder controlarlo desde el portal de firma. ¿Está bien? Una cosa, Lucía, recién alguien preguntaba respecto de los trabajadores sociales. Nosotros le damos intervención mediante aviso, el trabajador social se notifica mediante un proveedor, un despacho donde pone me notifico, lo firma con firma digital, todos los funcionarios tienen, y los integrantes del equipo técnico tienen firma digital, y luego realiza el informe y lo carga y lo firma con su firma digital. Otra cuestión que me parece interesante compartir, justo ahí veo en la pantalla que a Lucía se le abrió el Skype. Nosotros utilizamos mucho el Skype, ahora no están dando muy bien, no es el mejor momento del Skype, hoy puntualmente se cayó, pero es una herramienta que nos sirve mucho es un sistema de chat, parecido al WhatsApp, que lo tenemos cada uno en su computadora, capaz que lo digo esto y todos lo tienen, pero entiendo que no todos lo tienen. Nos sirve mucho para comunicarnos, sobre todo uno está tomando una audiencia, otro le puede escribir sin que le suene el teléfono, simplemente le aparece el mensaje para decirle que hay alguien esperando, o cualquier cuestión. Es una forma de comunicación interna dentro del juzgado que es de muchísima utilidad, y esto lo puede pedir a informática cualquier juzgado. Todos lo pueden tener y lo pueden usar, incluso para comunicarnos entre juzgados de distintas jurisdicciones. Si Florencia vos tuvieras Skype, yo te puedo escribir un mensaje estando en mi despacho y vos recibirlo en tu computadora al instante, y nos puede ser de mucha utilidad. Es algo similar a lo que tiene en el Ministerio Público, que es el Pandeon. Es algo que, bueno, tenemos en la Administración de Justicia. Perdón, Lucía, continúa tranquila. Perdón, yo la verdad es que cuando me voy y veo la pantalla partida me pierdo del chat del grupo, con lo cual ahora voy a tratar de evacuar cada una de las consultas. Ahora retomo con las internaciones. ¿Cómo? Hay algunas consultas generales que tal vez por ahí Mauro las puede evacuar sobre el tema de la etapa previa en los despachos de los juicios de familia en expediente digital. Todos los habilitados, tienen habilitados a todos los firmantes con token, hasta el oficial primero inclusive. No tenemos, bueno, vamos a hacer una cosa, termina Lucía con el tema de las, y después vamos respondiendo todas las preguntas, así que queda lo más interesante. Me queda entonces retomar con las trabajadoras sociales, por si no fui clara, y diferenciar, porque creo que ya quedó en claro cómo es la intervención de las psicólogas. Vuelvo entonces a compartir la pantalla.
y en un expediente, creo, de los que yo había traído, estaba la intervención, pero lo cierto es que al igual que a los despachantes se les genera un agendamiento. Lo que estuvimos improvisando en realidad en este último tiempo, en las últimas 2 semanas, es dejar un trámite en elaboración que es perito contesta. De esa manera, del mismo modo que controlamos todo lo que queda en elaboración, y yo mismo hoy a la mañana controlé y hablé con las trabajadoras sociales, acá justo lo había visto. O puedo inclusive, ¿sí?, filtrar directamente por trámite el que estamos utilizando, y esto tiene que ver un poco con la posibilidad de estandarizar los trámites para las peritos psicólogas, que son las únicas que se notifican, porque las psicólogas la fecha la fijamos nosotras, es este trámite. Perito contesta, es exclusivo de las trabajadoras sociales. Es decir, que al igual que el oficio, que el informe actuarial, si se dispone la intervención de las trabajadoras sociales, este trámite queda en elaboración. Acá, entonces el módulo me marca que hay un perito contesta en elaboración, como podría haber un oficio, como podría haber cualquier instrumento que el juez ordene. En este caso, efectivamente, el juez, bueno, pasa que fue hoy mismo, por eso la trabajadora social no se llegó a conectar. El juez en el segundo punto ordenó la intervención de las trabajadoras sociales, con lo cual se deja en elaboración el trámite de perito contesta para que se notifique. Una vez que la perito trabajadora social se notifica, vamos a suponer que acá esto lo firma, igual que explicó Leonardo, genera el agendamiento a la persona que lo lleva. Bueno, y ahí se confirma y se genera el agendamiento. Luego esto puede tomar nota o organizarlo de la manera que estime corresponder, pero ya está formalmente notificada y tiene un tiempo para concretar la intervención que le es requerida. Bien, eso para finalizar. Y había adelantado, si les parece, voy a las internaciones, y en realidad la preocupación por las internaciones era ver la forma de sistematizar las personas que tenemos internadas a cargo del juzgado. El objetivo era que todas estén cargadas de un mismo modo, accesible tanto para el juez como para cada uno de los despachantes. Si aprovechamos el sistema AGUSTA, vemos que en la solapa de consultas especiales tengo prevista el tema de las internaciones, que están en este juzgado, a cargo o como responsable al titular, y inclusive acá puedo ver todas. Ahora, yo después voy a explicar cómo hacer para que estén acá. Y acá veo el lugar de internación, la carátula y el nombre de la persona internada, o inclusive si el juez decide hacer una visita, por ejemplo, al Hospital de Romero, puede filtrarlo. Y vemos cuántas personas tenemos en el monovalente más importante, que es el Hospital Neuropsiquiátrico Alejandro Korn. Digo, ¿cómo hacer para que en los expedientes se vean reflejados en esa consulta? Bueno, nosotros cargamos el estado de la persona, tanto cuando es internada como cuando obtiene el alta o egresa por cualquier modo, en 3 sitios. Por un lado, en el estado de las partes, tengo en el estado de la persona, perdón, acá, que está internado. Esto me va a permitir que me aparezca acá y también la causa en color rojo. Acá detallo dónde y la fecha, y siempre poner el responsable para ya tener en la consulta especial un filtro. También cumplo, por supuesto, con la carga del registro de salud mental, que al igual de violencia se exige por acordada. Acá cargo los datos de la persona, inclusive en esta solapa puedo cargar en mayores datos que tienen que ver con la historia clínica, el centro de salud que lo busco por los filtros, el diagnóstico, si es con consentimiento o no, y también vuelvo a cargar, igual que en el estado de la parte, si esta persona egresa. Y a su vez, en los mismos trámites de la causa, nosotros tenemos un trámite que es el internado en institución, que es necesario cargarlo porque, al igual que las medidas cautelares en violencia, de aquí se desprenden determinados datos sin los cuales no me figuran las consultas especiales. Sobre todo poner que el juez es el responsable, el nombre del juez, y dónde están.
Bien, muchas veces no me encuentro con determinados datos como si cobra pensión, bueno, sí, en este caso tengo todo bien completado. Hechos estas 3 cargas, puedo consultar fácilmente el listado de internaciones por consultas especiales. Y también otra herramienta interesante del registro de salud mental es aquella que nos permite consultar si es que existe un antecedente de esta misma persona. Perdón, eso es. Acá, ver historial de internaciones. Y esto me lleva a la página de la Corte, donde veo, bueno, en este caso que tiene una internación que es la nuestra, porque están todos bien cargados los datos. ¿Bien? Aclaro algo, Lucía, un paréntesis que no tiene que ver por ahí con esto, pero lo están preguntando reiteradamente en el chat, respecto si vamos a hablar de la fusión del SIM civil, y en realidad yo lo que les quiero aclarar, lo que aclaraba en el ayer, es que es expediente judicial, tema única, puntualmente para el fuero de familia. Por ahí, para la gente que lo pregunta, creo que lo aclaramos incluso al inicio, pero bueno, vale la aclaración para que... Bien, y lo último que quizás yo omití mencionar es que en este periodo especial de este contexto de emergencia sanitaria y en virtud de las resoluciones de la Suprema Corte, en particular en los expedientes de violencia, la resolución presidencial 12, que nos obliga a comunicarnos por cualquier medio telemático, lo que hemos dispuesto es en un acta consignar y certificar las casillas de correo electrónico, por ejemplo, de todas las comisarías. En esos casos, en los casos en los que tenemos una casilla de correo electrónica y ya hemos conversado telefónicamente con su titular y hemos labrado un acta que está certificada por los secretarios, lo que hacemos es enviar directamente el oficio a esa casilla de correo electrónico por Outlook, y quien está a cargo de, digamos, remitir ese oficio que se libra, deja constancia solamente de la captura del enviado. Esto a diferencia de aquellas otras entidades a las cuales dirigimos los oficios y que no tenemos esta acta labrada, en las cuales esperamos el acuse de recibo y eso es digitalizado al oficio que remitimos. En todos los casos de este trámite, de este oficio, lo firmamos digitalmente y generamos un PDF de ese trámite en particular que luego permanece en una carpeta interna que tenemos y es remitida por una persona que está a cargo de esa tarea en este contexto. No sé, por mi parte, las particularidades del proceso protectorio y de salud mental estarían... Ahí, Lucía, buenísimo. Leí que alguien preguntaba por la etapa previa. Sí. En nuestro caso, nosotros tenemos 2 consejeras, Laura y Elisa, que llevan adelante la etapa previa y se encargan, también fue por una disposición interna, por una cuestión de organización propia, de todo el despacho, de todo digamos, la elaboración del despacho durante la etapa hasta la conclusión de la etapa o la homologación, incluso proyectando las homologaciones. En el momento en que concluyen con la etapa, ellas figuran durante todo el tránsito de la etapa previa como responsables del expediente, como persona que lleva el trámite, y luego cuando se concluye con la etapa y se pasa a la etapa de conocimiento, se cambia quien lleva el trámite y pasa al despachante. Nos quedan situaciones intermedias, como son los procesos en los cuales hay una medida en el marco de la ley 12.569, una medida de restricción de acercamiento. En ese caso nosotros concluimos la etapa previa, porque entonces pasa una audiencia de conciliación o mediación, habiendo una medida de violencia vigente, y ahí nos queda que, bueno, cambia a mitad de camino quien lleva el expediente y pasa a la etapa de conocimiento. Ahí me estaban hablando de si estamos realizando audiencias, alguien me había preguntado, si estamos realizando audiencias de forma remota. La verdad es que comenzamos a utilizar el sistema Teams, tuvimos una audiencia de etapa previa, yo tuve 3 audiencias en algún abrigo, he conversado con algunos pretensos adoptantes mediante el Teams, y lo que hicimos fue en todas las audiencias que estaban fijadas en el marco de la etapa previa, fuimos invitando a
a todas las partes y sus letrados a ver si querían celebrar la audiencia mediante el sistema Teams, y la verdad es que no hemos tenido mucho éxito. Hasta ahora los letrados no se están sumando a celebrar audiencias de etapa previa. Hemos tenido una sola, pero hemos mandado 5 o 6 invitaciones por día desde hace 3 semanas. Pero bueno, se pueden celebrar las audiencias. Yo creo que recién leía hoy en el grupo de magistrados que alguien ponía algo, creo que tenemos una limitación que la vamos descubriendo a medida que lo vamos usando, que es que el sistema permite grabar una parte de la audiencia. Entonces ese URL que se genera, ese archivo que se genera del grabado de la audiencia, uno lo puede pegar en Augusta. Uno diría, buenísimo, lo podemos pegar en Augusta, pero ¿qué pasa? Ese archivo que se puede pegar en Augusta, que se agrega como una referencia, que el trámite es URL de audiencia, solamente puede ser visto hasta el momento por quienes son usuarios de Teams, quienes están registrados como usuarios de Teams. Con lo cual es una limitación, porque nosotros, ¿quién queremos que lo vea? Los abogados que están presentados en el expediente. Si el abogado no es usuario de Teams, no puede ver lo que grabamos de la audiencia. Obviamente con una audiencia de etapa previa no vamos a grabar todo, porque las audiencias son privadas, son reservadas. Lo que en mi caso yo grabo, como no, para suplir la firma del acta, es el momento donde se acredita la personalidad de las partes, donde muestran sus documentos, grabo esa parte, que eso lo subo al expediente, y una vez que culmino la audiencia, y se le lee el acta, cuando estamos todos de acuerdo en el acta que vamos a cerrar, lo que hacemos es grabar la parte de la lectura del acta y eso lo subimos al sistema. Lo que les pido yo, cuando estoy leyendo el acta, que asientan gestualmente, no solamente con la voz, por cualquier eventualidad que alguien pueda modificar la voz de lo que está diciendo. Entonces, dedito para arriba, con la cabeza, bien claro que están de acuerdo. En algún momento charlábamos o pedíamos la posibilidad de, bueno, ¿y qué pasa si el letrado después manda un escrito ratificando la audiencia y eso suple la firma del acta? Sinceramente, en mi caso, yo no le quiero dar tiempo. Si uno les da tiempo, siempre cuando sale de jugado a la vuelta ya se sintieron. Me parece que lo más conveniente es que una vez que consienten con la lectura del acta, se pueda cerrar, se pueda ya dar por ratificado y por celebrado el acuerdo. Bueno, estamos abiertos a cualquier tipo de preguntas. Hay algunas preguntas más, Mauro. En internaciones preguntaban hoy, cuando se libran oficios a las instituciones o comisarías que correspondan, ¿dejan constancia de la persona que solicita la evaluación retira los oficios y de qué forma? Lu, el micrófono tenés que habilitar. Pero voy a responder las dos cuestiones que me parece pueden surgir a partir de esa pregunta. Si a lo que nos estamos refiriendo es un traslado para evaluación, la constancia de que retiro oficios se firma en forma digital, ¿sí? Y por otro lado, en este contexto, como no estamos manejándonos con público, digamos en el juzgado, no recibimos los justiciables, los oficios que ordenan el traslado para evaluación, sea la autoridad policial que acompaña el traslado o al efector de salud que va a recibir al titular de autos, esos oficios son liberados telemáticamente por el correo electrónico oficial del juzgado. Si se tratara de un organismo en relación al cual tenemos un acta que dimos cuenta que esa es la casilla de correo electrónico oficial por su titular, adjuntamos ese oficio que remitimos, la constancia o el print de pantalla de que lo remitimos por el correo electrónico oficial. Y si no, el acuse de recibo. Perfecto. También había otra pregunta, cuando una víctima quiere ver un expediente, ¿le imprimen los despachos o cómo lo realiza? En ese caso tenemos dos opciones, o bien se le puede abrir la mesa de entradas virtual en la mesa de entradas sin ningún problema, siempre acreditando que sea parte o abogado o persona autorizada en el expediente. Si es necesario imprimir algún despacho, se imprime sin ningún problema. Sí. También, a ver, estoy viendo las preguntas. Hay una pregunta que dice, ¿cómo se están manejando con las cosas que sacó ayer Corte, ¿no? Con la mesa bueno, la verdad, nosotros hace 20 días más o menos, habíamos habilitado un mail. Yo le pedí a Informática que nos cree un mail, era consultas, juzgado familia 8 lp @scba o Juz Buenos Aires, una cosa así,
y lo empezamos a publicar por todos lados de que teníamos ese mail para recibir consultas. Nos fue de mucha utilidad, eran cuestiones muy puntuales que nos preguntaban, lo respondía la oficial mayor y creo que fue recibido. Yo ayer leía que entre los magistrados algunos decía, bueno, nos suman más tareas. La verdad es que las consultas no son muchas de los letrados. Nosotros recibimos y las consultas son puntuales, de cosas que no saben cómo hacerlas, y que realmente estamos en un momento en que la gente no puede acceder a los juzgados si no llega. En el Departamento Judicial de La Plata, las defensorías se atienden solamente por teléfono. Los letrados no pueden circular, no pueden acercarse al juzgado, y yo en mi caso lo que pensé es tenemos que abrir todos los canales que tengamos a mano para poder llegar. Otra de las cosas que hicimos fue habilitar redes sociales, Instagram y Facebook, simplemente para brindar información, no más que eso. No poner nada raro, poner cómo se diligencia un oficio, cómo pueden hacer una presentación, publicar alguna nota de alguna acordada de la Corte, cosas puntuales que necesitamos que les llegue a los letrados y a las partes. Y les voy a contar una anécdota de algo que creo que valió la pena haber puesto el Instagram, que nos sirvió mucho. Teníamos una causa de protección contra la violencia, que había una medida vigente, perdón, que no, había una medida que se había vencido. Y le habíamos citado en varias ocasiones a la mujer y no asistía al juzgado. Y se presenta el señor y pide un cese de todo acto de perturbación y de hostigamiento, porque supuestamente ella estaba haciendo publicaciones en Facebook diciendo las violencias que había sufrido. Cuando nosotros leíamos eso y leíamos lo que la señora publicaba, realmente la señora le había pasado muy mal y era víctima de violencia. Entonces, pero no la teníamos en el proceso y no llegaba. Y la llamábamos por teléfono y el teléfono no era. Le habíamos intentado notificar con la policía, no era de La Plata, era de las afueras del Departamento Judicial, y no había manera. Y ya de última, antes de tener que resolver ese pedido de cese de todo acto de perturbación, se le ocurrió a Lucía, ¿qué pasa si la contactamos a través del Instagram del juzgado? Entonces la buscamos desde el Instagram del juzgado, la encontramos, le mandamos un mensaje privado, simplemente diciéndole, somos de Juzgado de Familia 8, nos queremos contactar con vos, si te parece bien, comunicate al teléfono oficial del juzgado. Simplemente eso, no es que la notificamos de nada. La cuestión es que nos llamó, llegamos a ella a través de la red social, apareció, nos contó que ya el episodio de violencia había sido superado, pero bueno, realmente fue una satisfacción muy grande la posibilidad de poder llegar a la gente de la forma en que sea. No es algo raro, no es que la notificamos ni nada por el estilo, simplemente llegar. Y hoy en día llegar es muy importante y muy difícil. Bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta? Mauro, sí, hay dos preguntas por ahí para los secretarios, hechas por secretarios. ¿Cómo hacen el desglose? ¿Sí? ¿Cómo dejan las constancias, los desgloses más digitales, obviamente? ¿Y cómo se testa las frases? Vamos por parte. El tema del desglose. El desglose de las presentaciones de la documental, generalmente que siempre solicitan, como les había dicho, siempre nosotros vamos a tener una carpetita, ¿no es cierto?, que es el expediente en soporte papel, que no es el expediente ya en sí mismo, porque hoy todo está digitalizado, ¿no es cierto? Lo que tenemos en soporte papel es solamente las excepciones del artículo 3. De esas excepciones nos pueden solicitar un desglose. Nosotros lo despachamos conforme lo vimos, ¿no es cierto? Y ese despacho después cuando vienen a retirar el desglose, ese despachito lo imprimimos porque la firma hológrafa de la parte que retira la documentación reservada, o la documentación, reservada, la documentación que tenemos en el expediente, ¿sí? Esa firma forma parte de la excepción del artículo 3, y entonces queda firmada debajo del despacho, digamos, ¿no es cierto? Pero las firmas nuestras, digamos, son siempre digitales. En cuanto a testar, bueno, no tuvimos la oportunidad de testar, pero ahora hay una posibilidad de hacerlo electrónicamente conforme las últimas resoluciones, así que sí, será cuestión de experimentarlo y Lo ver mismo cómo también queda. está previsto el desglose digital, que ahí alguien lo comentaba, sí, la 3975 lo prevé, la verdad es que todavía no tuvimos oportunidad de hacerlo, y creo que entiendo que la forma de manejarse es a través de la fecha de la resolución o la fecha de la documentación que se quede. Y lo que está en papel, sí, nosotros pensamos en seguir foliándolo
para guardar una correlación entre lo que quedó en el expediente. No falta ninguna documental ni nada. Ujú. Hay otra consulta que dice cómo se organizan cuando las digitalizaciones que efectúan los letrados son efectuadas de forma desordenada o presentan una hoja por un link por cada hoja de demanda o documental. Lo primero que se hace es rezongar. Sí, Dale, Leo. exactamente eso. Pero no lo devolvemos, no la devolvemos por esa deficiencia, digamos. ¿No? Es criterio eso, nosotros no la devolvemos, la despachamos. Si está todo y se puede leer de manera íntegra, por más que tenga muchos links y muchos archivos adjuntos, bueno, complica la lectura del expediente, lógicamente, digital, pero le damos para adelante, ¿sí? Se lo devolvemos por eso. Alguien está preguntando qué pasa con el libro de notas. El libro de notas sigue existiendo. Nosotros teníamos libro de notas hasta el 20 de marzo y se usaba, poco, pero se usaba. Pero la verdad es que hoy es un tema que no está resuelto. Hoy en día, con el sistema de que no atendemos público, nosotros no estamos de turno desde el 31 de marzo y atendemos alguna cuestión excepcional, pero no para que alguien deje nota. Y no es algo que no lo resolvió la Corte y quedó un hueco. Hemos visto en alguna oportunidad que han planteado en la Cámara intentar dejar nota a través de un mail, pero no vi la resolución de la Cámara de eso. Con lo cual creo que tenemos que pensar y ver qué solución podemos encontrar. Incluso han presentado en algunos lugares escritos manifestando dejo nota. Claro. Sí. Un escrito electrónico. Acá preguntan también cómo están pensando la entrevista con niños, más que nada cuando son pequeños, en violencias o en procesos contradictorios. La verdad es que la Corte nos dijo que no podíamos tomar escuchas a través de videollamadas. Bueno. Esa es la regla que hoy nos prima. Después tendremos que ver qué excepción podemos llegar a tomar. Yo creo que tenemos que tener en cuenta la capacidad progresiva y la situación del niño. No es lo mismo tomar una escucha a un niño que está en un hogar que está con alguno de los progenitores atrás, que tenemos la certeza de que no lo va a dejar hablar. En ese caso, bueno, creo que yo estoy esperando que de alguna manera nos habiliten, porque hay situaciones en que creo que corresponde que tomemos una escucha con videollamada. Hay otra pregunta que dice, las asistentes, entiendo que serán los trabajadores sociales, ¿están haciendo intervenciones por videollamadas en este periodo? Por teléfono están haciendo intervenciones. Nosotros hicimos un seguimiento de todas las audiencias que estaban fijadas en el equipo técnico, en todos los casos en que tenían medida vigente. Bueno, por ahí hicimos un seguimiento, pero no a través del teléfono, pero las entrevistas que teníamos fijadas que no había medida vigente, llamaron por teléfono a las psicólogas o las trabajadoras sociales para hacer un cuadro de situación, para hacer un informe de vulnerabilidad, y en el caso de que consideremos que de la denuncia surgía que la causa era muy grave, le damos intervención a las trabajadoras sociales para que hagan una intervención telefónica, y de esto surgieron innumerables situaciones que tuvimos que volver a sacar medidas, o gente que no tenía ni siquiera conocimiento de que existía el 144. Bueno, Lucía por ahí tiene el detalle mayor, pero hemos tenido un montón de situaciones mucha gravedad que si no llamábamos no se enteraba nadie. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo hacen el cambio de etapa a etapa previa en el sistema? Y mejor dicho, dice la pregunta, ¿en qué momento lo hacen y quién lo hace? El consejero cuando concluye, puede concluir por diversas cuestiones la etapa. Puede concluir porque hay un acuerdo homologado, y en ese caso, ¿cómo? A etapa previa, dice. A ver, cuando termina la etapa previa, cuando inicia ingresa, y cuando el expediente viene de receptoría y va a ir a etapa previa, directamente se le asigna como persona que lleva la causa el consejero. El consejero es el que proyecta la resolución por la cual yo les doy intervención a ellos. Entonces yo ya en esa resolución les doy intervención y ellos ya proyectan la convocatoria a audiencia y la firman ellos. Después, cuando concluye la intervención de etapa previa, ya sea porque hay un acuerdo homologado, que también lo proyectan las consejeras, pero esto es una organización nuestra, ¿no? O bien porque no tuvieron acuerdo y concluye la etapa previa, en ese caso
se cambia a etapa de conocimiento y se le cambia quién lleva la causa. Y lo mismo al revés. Sí. Cuando finaliza un proceso de divorcio también, seleccionamos directamente, cuando no hay acuerdo entre las propuestas, directamente fijamos una audiencia en etapa previa y el despachante que venía en la etapa de conocimiento con el divorcio, unilateral, le cambia la etapa previa y ahí todas las materias que no fueron objeto de acuerdo en materia por las propuestas contradictorias en el divorcio, automáticamente se cambia también el quién lo lleva y ese lo continúa el consejero, porque ahí se abre la etapa previa. Pero eso por una decisión mía de que la audiencia del 438 considera que la tiene que tomar el consejero, pero obviamente entiendo que hay un montón que consideran que la No, tiene que tomar pero el porque juez. preguntaron cómo era hacia Sí. al revés, por eso lo preguntaron al revés, entonces por ahí pensé que era eso. Perfecto, Leo, perfecto. Bueno, creo que en esto, creo que Leo hoy lo comentó, ¿no? Dice, quisiera saber cómo pasan a despacho aquellos expedientes iniciados en papel y que el letrado no digitalizó. O sea, bueno, obviamente tenemos esos expedientes mixtos y los vamos a seguir teniendo. Nosotros, a ver, cuando el letrado tenía la obligación de digitalizar y no digitalizó, justo hoy hablábamos de eso. Tenemos la opción que nos da la ley de intimarlo bajo el apercibimiento de tenerlo por no presentado. Esa realmente no la usamos, esa opción. Nosotros lo que le decimos a las 24 horas, si no digitalizó, sacamos un despacho diciendo que se lo intima a digitalizar. Y queda ahí. Nos pasa, sobre todo con algunos de defensoría, que pasa un mes, 2 meses y no digitalizaron nunca y el expediente queda. Y no es un proceso para impulsarlo de oficio, realmente quedará esperando que cumpla el letrado. Bueno, acá vuelven a hacer una pregunta sobre las escuchas de los niños, si la Corte se expidió, creo que vos ya lo respondiste, Mauro, un poco, ¿Sí? si la Corte se expidió respecto de no celebrar esas audiencias. Creo que Sí, lo dijo la Corte en una de las acordadas. sí, creo que fue en la 480 puntualmente, la Sí. vuelve a repetir, a reiterar, la 480 del 20, de que, bueno, la regla es no celebración, excepto criterio del juez en aquellas puntualmente que considere pertinente hacerlo. Respecto a los procesos de niñez, tal vez esta pregunta es para Lucía. ¿Han tenido oportunidad de celebrar audiencias con progenitores en el marco, dice, de la establecida en artículo 12 de la ley 14.528, ya sea por videollamadas o Microsoft Teams? Sí, tuve audiencias en abrigos, en realidad con guardadores, servicio local y asesoría por Microsoft Teams, impecable, sin ningún problema. Tuve audiencias con pretensos adoptantes, la primera entrevista para ver si comenzábamos a transitar una vinculación, y ahora está fijado para este viernes en esa causa una entrevista del equipo técnico, de la psicóloga y de la trabajadora social a través de Microsoft Teams con estos pretensos adoptantes, y tengo fijada 1 o 2 audiencias en abrigos para la semana que viene. Perfecto. Otra de las preguntas que quedó sin contestar con anterioridad tenía que ver con la correlatividad de la firma en los procesos protectorios. Yo no recuerdo quién lo ha preguntado, pero con anterioridad y en relación a eso nos ha servido muchísimo de utilidad poder comunicarnos, secretario y juez, por Skype. Con lo cual, si hay una medida urgente y si en este caso el juez está ocupado en una audiencia, se le pone en conocimiento por el Skype, que bueno, en este momento no funciona, y nos mantenemos de esa manera en contacto. Es muy Una común vez que el yo juez... estar en una audiencia y que Lucía o Leo me digan, por favor, fijate esta medida que la tengo para firmar y me está esperando la señora o el señor. Eso es muy común y lo solemos manejar así con una inmediatez muy importante, y el Skype ayuda muchísimo en eso. Esto que pregunta... Y es muy importante... Sí. Perdón, solo quería cerrar esto. Es muy importante ser cuidadosos con la firma digital porque queda el minuto, la hora en la que he firmado, con lo cual es necesario para poder tomar la audiencia, para poder firmar los oficios con firma digital, que efectivamente esté suscripta por el juez la medida de protección. Perfecto. Preguntan, me parece importante esto, cuando se firma un pase a otra dependencia, sea, entiendo, se pone, dice, fuera del organismo como trámite, en asesoría, por ejemplo, o... No, en realidad figura el pase, y pasa muchas veces que nosotros seguimos trabajando con otras cuestiones y queda el pase pendiente de revisar. Ahora lo que nos está pasando que no estamos en tiempo hábil, todos los pases están notificados el 26 de mayo, que es el primer día hábil, y nos falta un montón, y en el medio capaz que nos contestaron y le volvimos a dar un pase y nos volvieron a contestar.
Una cuestión que nos pasa en el Departamento Judicial La Plata, que no sé si en todos los departamentos judiciales es igual, pero se los cuento porque me parece interesante. Nosotros cuando hacemos un primer pase para que tome intervención la asesoría de incapaces, hay una especie de asesoría general, o como una secretaría, que realiza sorteo de qué asesoría va a intervenir. Nosotros ese pase, primer pase que le hacemos, le mandamos con un PDF de la causa. La asesoría general lo recibe, analiza si tiene que tomar intervención y sortea la asesoría. Y le da intervención a la asesoría pertinente. En La Plata tenemos 4, interviene una de las 4. Ahora, la asesoría lo que ve, todo lo que hace se maneja a través de la MEB. No tiene acceso a nuestro sistema Augusta. Todo lo que ve, lo ve a través de la MEB. Y siempre hay que tener en cuenta que la MEB tiene algo así como 15 horas para actualizarse. Entonces muchas veces nos pasa que damos un pase a las 12 del mediodía, lo recibe a la 1 la asesoría y no está viendo, si ve la MEB en ese momento, no está viendo el despacho mediante el cual nosotros le dimos el pase. Hay un cierto delay que hay que tener en cuenta que hay que manejar con los pases electrónicos. Después me preguntaban por qué el primer día hábil el 26 de mayo, porque en principio es el día del cese del ASPO, del aislamiento social preventivo obligatorio. Exacto. Salvo que lo prorroguen, sería el primer día hábil. Exactamente. ¿Algo más? No. Dice la intimación, preguntan acá al letrado a digitalizar el inicio, ¿quién la despacha? Si hay solo papel, ¿cómo se pasa a despacho? No, en ese caso, nosotros, por nuestra organización interna, tenemos en el subsuelo del juzgado, suena medio feo decir subsuelo, es una casa linda, tenemos a la mesa de entrada y a todos los despachantes. Cuando entra una presentación en papel, la mesa le pasa al despachante la presentación, no tiene forma de verla. Si es un expediente de fondo que no lo vamos a digitalizar de oficio, vamos a esperar que el abogado lo digitalice como debe corresponder, le pasan el expediente en papel al despachante, quien va, al despachante que lleva la causa, que si no lo digitalizan, va a proyectar el despacho de debe digitalizar en 24 horas. Perfecto. Hay otras preguntas, Mauro, respecto al registro. A los plazos. Decime, ¿al registro? De sentencias. Sí, el registro lo llevamos como lo llevan todos, que es como lo dice la acordada. Imprimimos las resoluciones con firma digital y se registran correlativamente por número las resoluciones de honorario, las resoluciones de interrogatorio y las sentencias definitivas. Esto culmina ahora dentro de poco y vamos a pasar a un registro electrónico que estamos esperando que nos mande planificación la reglamentación de este registro electrónico. Si el despacho sale en medio del ASPO, ¿se toma como que se reanudan los plazos para las partes? No, en realidad nosotros reanudamos plazos, cuando reanudamos plazos lo ponemos expresamente. Se habilitan los plazos procesales expresamente. La verdad estamos trabajando, no digo como en tiempo hábil, pero estamos llevando adelante casi todos los procesos. Hay cosas que no las podemos hacer, un traslado de demanda, un divorcio. Salvo que habilitemos días, horas inhábiles con carácter urgente, que lo hagamos de esa manera, no va a salir un traslado de divorcio en este momento. Nos tendrían que acreditar la urgencia de por qué darle impulso a una causa que no es urgente en un tiempo que es inhábil. Pero si nos piden expresamente la habilitación de los plazos, y corresponde, lo hacemos sin problema. Pero lo dejamos en claro expresamente. Hay una consulta, perdón, hay una consulta interesante que dice, entonces el expediente siempre va a figurar a despacho o en letra por más pase que se realice. Y la respuesta es sí, siempre va a estar en letra, porque el expediente siempre está en el juzgado. Sí. Al ser digital, nosotros aunque hagamos un pase electrónico a una asesoría de incapaces y estemos a la espera de un dictamen, eso no es un obstáculo para que si en el medio nos hace una presentación electrónica al abogado, que no requiere para su proveimiento recibir el dictamen del asesor, por ejemplo, pasamos al asesor por cualquier motivo, por ejemplo un acuerdo, y en el medio presenta una autorización para la MEB, por ejemplo. No necesitamos el dictamen, tranquilamente lo podemos despachar. Entonces, sí, la respuesta es básicamente que sí, el expediente siempre está en letra, en el juzgado. En el juzgado. Bueno, no sé, no hay, a ver si llegó otra pregunta por acá. ¿Tuvieron inicios de causas de alimentos o divorcios desde el portal electrónico, todo digitalizado? ¿Intiman al papel en este caso?
Yo creo que después de la 3975 no. No, a ver, nosotros estuvimos de turno hasta el 31 de marzo, con lo cual en ese momento no teníamos portal electrónico para el inicio de causas. Después no estuvimos de turno, estuvieron de turno el juzgado 1, 2, 3, ahora el 4, y nosotros no recibimos. Sí, lo que ha pasado es que han iniciado en otros juzgados y nos han remitido por antecedentes, mediante erradicación electrónica, se han declarado incompetentes y nos han remitido la causa. Puntualmente alguna de alimentos creo que nos ha llegado. Y en ese caso la probemos, obviamente no fijamos la audiencia, resolvemos las medidas cautelares, la audiencia la postergamos para tiempo hábil, o en todo caso vemos si corresponde hacerlo a través de videoaudiencia, pero queda el abogado como depositario de la documentación, tal como establece la resolución, creo que es la 10, y se le puede pedir que lo acrediten en el momento que querramos. Exacto, acá en mi experiencia, al menos en Trenquelauquen, lo que hacemos es justamente iniciar por la receptoría que nos han impuesto, iniciamos el expediente, le damos trámite, todo digital, nada de papel, no imprimo nada, y así funcionamos desde la 3975, una semanita antes, empezamos de ese modo, y bueno, y le damos el trámite, por supuesto, como dice Mauro, ante la situación y en este contexto de pandemia, diferimos la audiencia del 636, pero por ahí tal vez buscamos algún otro mecanismo para poder dar un traslado esto es una creación obviamente de cada uno, pero un traslado por 5 días para que la contraparte pueda ofrecer tal vez algo, siempre fijando los alimentos provisorios, por supuesto. Bueno, son prácticas que uno va creando en el día a día en esta situación particular que estamos viviendo. Un problema grande que tuvimos en el Departamento Judicial de La Plata, que tenemos, es con las defensorías. El defensor general en La Plata les ha prohibido asistir a los despachos y les ordena que se manejen, que no atiendan público personalmente, que se manejen todo digitalmente y a través del teléfono. Exacto. Con lo cual, los defensores no tienen manera de cumplir con la resolución 10, quedando como depositarios de los escritos, porque nunca van a tomar contacto con las partes. Entonces se ven en una encrucijada de no pueden cumplir de quedar como depositarios de los escritos, pero tampoco quieren quedar en todos los casos como gestor de negocios invocando el artículo 48. Entonces en muchos casos nos mandan el escrito encabezado por la parte, pero no acompañan el archivo adjunto. Y yo no tengo opción que decirles que les falta acompañar el escrito, porque es lo que me dice la acordada. Esto, hablando con los defensores y viendo la forma de, en algunos casos han apelado y estamos esperando a ver qué dice la Cámara, lo que hemos hecho con algunas defensorías es que invocan el artículo 48 y nos mandan la ratificación, ya sea nos mandan la captura de una ratificación por WhatsApp o nos adjuntan el mail donde la parte ratifica la gestión. Y el pensamiento, ¿cuál fue? Si a mí la Corte me habilita a notificar por mail o por WhatsApp, ¿por qué yo no voy a tomar una ratificación hecha por mail o por WhatsApp? Entonces, en ese caso, creo que es la forma de avanzar ante esta dificultad que tienen los defensores. Exacto. Bueno, si no quedan más, estamos ya casi en el tiempo previsto. Bueno, agradecerles a los tres la predisposición, las buenas prácticas compartidas, y bueno, tendrán seguramente por privado más de una consulta. Pero bueno, la verdad creo que ha sido de muchísima utilidad para todos, al menos los mensajes que ustedes los pueden ver ahí y están recibiendo, es excelente el intercambio y muy agradecidos todos. Nos despedimos y bueno, muchísimas gracias, Mauro, no sé. Por favor. Realmente, después de 2 horas y pico hablando, que haya 206 personas escuchando, no es poca cosa. Bueno, muchas gracias, es un gusto, un placer compartir en nuestro trabajo, lo hacemos con mucha pasión y mucho gusto, y encantadísimo siempre de poder compartir cualquier cuestión que surja. Y yo los invito a todos que a través de sus respectivos colegios de magistrados y funcionarios departamentales pueden participar de las comisiones del Fuero de Familia, con lo cual pónganse en contacto con los distintos presidentes, vicepresidentes o quienes estén como referentes de la comisión departamental,
y puedan participar, porque bueno, creo que en eso está el enriquecernos todos, ¿no? Del compartir estas experiencias. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes por la grande a todos. invitación. Muchas gracias y quedamos a disposición si eventualmente se llegara a suscitar alguna duda o los podemos seguir ayudando en lo que sea. Gracias, Lu. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.